Comenzamos. Mi nombre es Alexis Sotelo Sabrera, tengo 21 años, soy alumno de tercer ciclo de la Universidad Jaime Bosate y en esta ocasión vamos a realizar una entrevista. Me gustaría que se presente y nos cuente un poco sobre usted. Gracias Alexis, gracias por la invitación. Bueno, yo soy Karina Correa, soy cofundadora y actualmente directora ejecutiva de Asociación La Morada, que es una organización que trabaja por el cierre de brechas de género y generar oportunidades para mujeres, que son quienes, bueno, somos quienes generalmente nos vemos afectadas por la falta de oportunidades, ¿no? También soy activista por los derechos de las mujeres y disidencias, población LGBTIQ+. Y nada, encantada de poder estar aquí. También soy comunicadora social, esa es mi formación primaria. La verdad que muy interesante presentación, enfocándose mucho en el apoyo hacia las mujeres. La verdad que es un enfoque muy claro acerca de lo que está sucediendo hoy en día y el camino me parece el adecuado, ¿no? Vamos a tocar un tema muy interesante y de que mucho se habla durante mucho tiempo, es acerca del aborto clandestino. Hay muchos tabús, hay muchos focos que se le quiere dar de manera adecuada o inadecuada de diferentes puntos de vista y diferentes entornos, que se puede basar en diferentes realidades, ¿no? Y de esas realidades se generan muchas dudas, de las cuales quisiera hacerle algunas preguntas en el ámbito nacional e internacional. Comenzaría con una de las preguntas que es si hay porque la base de todo es la educación, y bueno, en este caso la educación sexual. Así que para usted, ¿hay una buena educación sexual en el Perú? ¿O una concientización social adecuada con respecto a los anticonceptivos? Gracias. Coincido contigo en la importancia de la educación de forma general, pero específicamente en el caso de la educación sexual integral. Lamentablemente no es tan buena o no sirve mucho a las necesidades que tenemos actualmente, ¿no? En cuanto a información, en cuanto a cómo es que se dan los procesos de información, sobre todo para adolescentes y, bueno, personas en etapa escolar, ¿no? Y en general con personas adultas, porque si nos ponemos a conversar en nuestros mismos círculos, vamos a darnos cuenta que no hay mucha información, incluso con cosas muy básicas que es como, no sé, qué métodos anticonceptivos usas, ¿no? Como qué porcentaje de probabilidad de no adquirir, no quedar embarazada tiene cada uno de los métodos anticonceptivos. ¿Cuáles son los que sí te protegen de ciertas enfermedades de transmisión sexual y cuáles no, ¿no? Entonces, como que desde ahí ya partimos con que nos falta información y no contamos con una buena educación sexual integral. Una de las cosas que nos lleva a esto es que en nuestro país la implementación de la ESI, la educación sexual integral, no tiene un rango de ley nacional. Es decir, no es una normativa nacional. Por ejemplo, tenemos el caso de Argentina, donde sí hay una ley ESI. En el caso de Perú no. Y gracias al esfuerzo de muchas personas que impulsan eh, espacios sobre educación sexual integral, que se manifiestan, personas activistas en nuestro país, es que hemos conseguido por lo menos una resolución ministerial, ¿no? Algo que parte desde el Ministerio de Educación, tenemos lineamientos también para la educación sexual integral. Pero el problema de que no sea una ley nacional es que empezamos con el hecho de que no se destina el suficiente presupuesto para que se desplieguen acciones a favor de la educación sexual integral a nivel nacional, ¿no? Incluso de forma articulada, no solo desde el Ministerio de Educación ni desde el Ministerio de Salud o desde el Ministerio de la Mujer. Entonces, desde ahí ya tenemos una gran desventaja, ¿no? Ahora, luego tenemos también la falta de voluntad política, es decir, no nos preocupa a nivel político cómo estamos en cuanto a la educación sexual integral, no nos preocupan las tasas de embarazos adolescentes o se presentan en noticias para ciertas fechas. Justo hace poco que tuvimos el 25 de noviembre, hubieron varias publicaciones, varias personas hablaron sobre las violencias hacia las mujeres, se habló un poquito también sobre abortos, se habló sobre educación sexual integral por ahí, sobre las tasas de embarazo adolescentes y de violaciones a menores de edad, que está todo relacionado, ¿no? Entonces, solamente se suelen tocar en algunas fechas y bueno, tenemos las cifras, nos alarmamos y luego quedó todo en nada, ¿no? Entonces, esta falta de voluntad política que te mencionaba
se llega a establecer como una cascadita, ¿no? Es decir, como no hay esfuerzos como tan presentes para educar sexualmente en nuestro país, entonces pasa que los lineamientos con los que contamos no llegan a aterrizarse en las aulas, que es donde deberían aterrizarse, donde se deberían desplegar las acciones necesarias para implementar la ESI, ¿no? Y eso pasa porque hay muchos docentes que no tienen el suficiente conocimiento. Entonces, si tú como docente no sabes, obviamente no vas a poder enseñar, ¿no? Y ahí hay dos temas. Uno, el esfuerzo del Estado por capacitar a las personas que deberían educar en ESI, y también el esfuerzo como de manera personal que también hacemos para decidir cuánto nos involucramos o no, ¿no? Entonces todavía seguimos escuchando ciertos mensajes de oposición hacia la educación sexual integral, mensajes conservadores, que lo único que hacen es perpetuar todos los mitos que existen en relación a la ESI y a temas relacionados, ¿no? Eh, Justo hay una cifra de la Fundación AHF Perú que menciona que solo el 14% de jóvenes y adolescentes varones utilizan preservativos durante las relaciones sexuales. 14% solamente. Imagínate, es una cifra súper chiquitita, 14%. ¿Qué hace el resto para protegerse? O sea, si no usas lo más básico, lo que está más a tu alcance, que es un preservativo. Y en el caso de las mujeres, las que se hacen cargo de esto son solamente el 6%. Y estas cifras no son como que, ay, bueno, es algo que ocurre, sino que obedece también a ciertos estereotipos, ¿no? Es como, ok, si vamos a mantener relaciones sexuales, el hombre es el que se encarga de traer el preservativo. Quizá a mí nunca como mujer me enseñaron cómo es que se coloca un preservativo, qué otros métodos tengo a mi alcance, etcétera, ¿no? Entonces, son cifras nuevamente que nos deberían alarmar, pero nos deberían llevar también a tomar acción, ¿no? A ver qué hacemos. Entonces, eso a modo de resumen. Bueno, es interesante cómo esa lucha constante que se está dando solo se basa en una resolución, más no en una normativa o se convierte en una ley, ¿no? Sé que todavía está en constante lucha, pero como usted mencionó, en el tema de la política, más bien solo se toca esos temas que son realmente importantes, pero solo se toca, más no se hace algo al respecto. Ujú. No se llega hacia un punto, no se da un avance. Por lo que usted me ha comentado, usted es parte es activista y parte de un movimiento. Ujú. Actualmente, de por sí hay todo un movimiento que favorece a la despenalización del aborto. ¿Considera que la sociedad está preparada para dar un paso como este? Ah, yo no utilizaría la palabra preparada, yo diría más bien que la sociedad necesita un paso como este, porque, a ver, no es un secreto que suceden abortos diariamente. Si nos ponemos a investigar un poquito, vamos a encontrar que dentro de nuestra familia, por lo menos una persona abortó, sea familia muy cercana o no sé, tías, primas, abuelas, tías abuelas, en fin, ¿no? Y dentro de nuestros círculos de amistades también vamos a encontrar personas que acompañaron o que abortaron. Entonces sucede, o sea, es una realidad, es imposible negar esto. Entonces, ante esta realidad, yo diría que es más una necesidad, ¿no? Ahora, sí es cierto que nos encontramos frente a una sociedad que, por un lado, prioriza ciertas acciones desde el Estado, ¿no? Es decir, como estamos muy preocupados en economía, 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 economía y economía, ¿no? Entonces, es lo que más nos preocupa, que nos suben los precios y que es algo importantísimo, porque a partir del dinero es que desplegamos presupuestos para poder tomar acción en relación a ciertos derechos, ¿no? No niego eso. Pero en esta preocupación, nos olvidamos de que tenemos que resguardar ciertos derechos humanos, ¿no? Y también del tema de hablar de derechos humanos también se hacen ciertas escalas, entonces es como que, ok, el derecho a la vida, el derecho a no sé qué, bla, 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 y al final están derechos que siempre han sido relegados, y sobre todo que afectan a poblaciones vulnerables, mujeres, población LGBTQ+, población racializada, etcétera, ¿no? Entonces, hay grupos de personas, existimos grupos de personas que tenemos que estar constantemente defendiendo nuestros derechos, porque no se nos prioriza, ¿no? Porque no se nos toma en cuenta.
Entonces se sabe que hay todas estas cifras de las que ya conversábamos, pero es algo como que, no, después, ahorita esto no es una prioridad, ¿no? Como después. Entonces en ese postergar es que se va también perdiendo como la importancia de hablar de este tema, se va perdiendo como la necesidad o la urgencia de ponerlo en agenda política, ¿no? Y sí hay esfuerzos, de hecho hace poquito, hace 2 semanas antes del 25N, una semana antes del 25N, se impidió despenalizar el aborto en casos de violación. Hubo una propuesta de la congresista Ruth Luque y se negó esto, ¿no? Desde la comisión. Entonces, eso ya nos muestra que no es un tema que para muchas personas es urgente, ¿no? Entonces, eso por un lado, y por otro lado también tenemos grupos conservadores que son justamente los que están empujando para oponerse a estas medidas que son necesarias para resguardar los derechos de mujeres y de población LGBTQ+, y otras poblaciones que también ven afectados sus derechos, ¿no? Entonces, sí estamos plagados de estos grupos, eh, pero creo que una de las cosas en las que tenemos que trabajar, como ya veníamos hablando, Alexis, es como en la educación, ¿no? Y no en una educación necesariamente formal, solamente dentro de aulas a través de la ESI, que sí es importante, pero también en las calles, ¿no? Seguir comunicando, tener espacios como estos donde podamos exponer el tema y hablar de este tema, ¿no? Entonces, eso básicamente. Bueno, como usted comentó acerca de que hoy en día el Perú está que se enfoca mucho más en la economía, eso también se está debiendo a la posible recesión que se está dando o que se va a dar sucesivamente. Pero también es cierto que el tema del aborto es un tema que se está dejando en el aire y que se va postergando paulatinamente, ¿no? Y de por sí que se está haciendo un hueco y se está acabando fondo este tema de por sí. Pero usted, ¿por qué el Perú sostiene la penalización al aborto cuando otros países latinoamericanos e internacionales están en proceso de legalización de la práctica libre esta? Sí, está súper relacionado con lo que ya veníamos conversando antes, ¿no? Como que el hecho de que somos ciertos grupos los que tenemos que salir a defender nuestros derechos y presionar para conseguirlos, ¿no? Como históricamente también ha sido, muchos de los derechos que nos contamos ahora las mujeres, por ejemplo, ha sido por la lucha de las mismas mujeres, ¿no? Una lucha histórica. Eh, entonces obedece mucho a eso, que nosotras tenemos que estar presionando para esto, ¿no? Y también por los grupos conservadores, ¿no? Por ejemplo, en el 2016 fue que vivimos una reforma educativa y se habló de los enfoques transversales, se habló del enfoque de igualdad de género, se mencionó el tema de educación sexual integral y salió todo un grupo, este grupo Con mis hijos no te metas, a oponerse, ¿no? Y bueno, con discursos que no terminan siquiera de ser argumentos lógicos, eh, basados en evidencias, y muchos de estos discursos se construyen desde la moral, que es algo muy personal, ¿no? Y se construyen también desde ciertas creencias religiosas, no todas, porque también hay personas que afirman no basar sus argumentos claro, sus argumentos en su religión, pero generalmente sí es, ¿no? Y sabemos que los costos que asumen para sus marchas, para sus carteles, etcétera, vienen de ese grupos religiosos y conservadores, ¿no? Y tenemos pues a algunos representantes en nuestro Congreso que pertenecen o que alimentan estos discursos de odio, porque finalmente terminan siendo discursos de odio, ¿no? Ya que si pretendemos tener una conversación alturada en relación al aborto, siempre se empieza violentándonos y se nos dice mata bebés y etcétera y no sé qué, ¿no? Entonces es imposible tener como una conversación alturada y pensando desde el derecho, ¿no? Porque yo creo que la discusión en relación al aborto debería verse desde un tema legal, no un tema de yo creo que no debería ser así porque Dios dice esto, porque etcétera, ¿no? Independientemente de las creencias que tengamos. Entonces hay que poner por encima los derechos de tantas mujeres que mueren cada año en el mundo, porque es un problema solamente de Perú y Latinoamérica. Obviamente sí, estamos muy afectados aquí en Perú por la falta de normativa, pero es un problema que se sostiene en el mundo, ¿no? Entonces, básicamente por eso es que todavía estamos atrasados, ¿no? Y porque, claro,
estamos con una crisis política sostenida desde que empezó este gobierno, incluso desde antes, eh, que, que estamos tan alerta por sostener nuestra economía y con el miedo de no sé, revivir lo que vivimos hace muchísimo tiempo en relación a nuestra economía, que estamos como enfocados solamente ahí, ¿no? Pero es importante también como mirar de manera mucho más panorámica, obviamente sin desentendernos de ciertos temas que sí son urgentes y es innegable, ¿no? Pero hay que prestar atención también a esto, ¿no? Y yo siempre digo como salir un poquito de nuestra burbuja, porque el hecho de que yo no haya necesitado recurrir a un aborto no significa que todas las mujeres estén en mi posición, que todas las mujeres tengan información que yo tengo o los accesos que yo tengo, eh, o tengan incluso un grupo que la sostenga también, ¿no? Entonces, hay que mirar también la realidad de la diversidad de mujeres, de mujeres y personas con capacidad de gestar que existen en nuestro país, ¿no? Y atender justamente estas necesidades, porque siempre las más afectadas son las mujeres con menos recursos económicos, ¿no? Y eso también es algo innegable. Exacto, ese era uno de los puntos que quería tocar, ya que el peso recae sobre todo a las personas que tienen menos recursos y las que menos pueden conllevar este tipo de situaciones. Obviamente tener un bebé es una responsabilidad y más si es de forma obligada, pero en este sentido, ¿qué se está teniendo en cuenta, sobre todo en un tipo de aborto, usted lo denomina, eh, ¿en qué tiempo es el momento decisivo o el momento de tomar una decisión o preferible para realizar esta intervención, ¿no? Porque de por sí es una acción muy riesgosa tanto para la persona como para el bebé. Ujú, ujú. Sí, mira, el aborto es un procedimiento seguro porque es un procedimiento médico y incluso es ambulatorio, es mucho más seguro que otros procedimientos médicos que también existen, ¿no? Empezando desde ahí. Entonces, si se realiza con personal que está capacitado en instalaciones cuidadas para preservar la salud de la persona, es un procedimiento completamente seguro. Ahora, desde la OMS, lo que se sugiere es hacerlo hasta las 12 semanas, pero por un tema de que hasta las 12 semanas el personal de salud es que va a aceptar, en muchos países, sobre todo donde hay ilegalidad en cuanto al aborto, es que van a aceptar hacer el procedimiento, ¿no? Que son personas capacitadas en establecimientos de salud seguros, ¿no? Em, y los abortos después de las 24 semanas de embarazo son raramente realizados por personal de salud capacitados, ¿no? Entonces, desde ahí ya tenemos como por lo menos una advertencia de entrada de hacerlo antes de las 12 semanas. Ahora, em, tenemos también este método que se usa, que es el misoprostol, que es un medicamento seguro, es un medicamento eficaz para el aborto y sobre todo se sugiere hasta la semana 12 de embarazo, ¿no? Entonces, también tenemos ahí como ese rango, ¿no? Hasta la semana 12 es mucho más seguro, pero no porque después deje de ser un procedimiento seguro en sí mismo, sino porque es probable que no encontremos ni el personal capacitado ni las instalaciones donde se nos permita realizarlo de manera segura, ¿no? Y que luego no conlleve un riesgo, porque a veces también pasa que se pretende realizar un aborto y de pronto no está completo, y eso puede generar pues problemas, ¿no? Al organismo de la persona que hizo este procedimiento. Eh, bueno, muchas personas desde otro punto de vista, tanto doctores del Ministerio de Salud que están, bueno, no también están desde una posición a favor de la vida, de conservar la vida de ambas personas, consideran que así sea un tipo de aborto clandestino o un tipo, digamos, de aborto con todos los funcionamientos correctos, es igual de riesgoso, ya que se está arriesgando la vida de las dos personas. De su posición, que es la contraparte, eh, ¿cuál es su punto de vista acerca de esta cuestión? Ujú. De hecho, eso es un mito. Es una de las cosas que se les dice a las personas para inyectar miedo en relación al aborto. Y si, no sé en tu caso, pero por lo menos en mi caso, cuando se me habló de aborto en mi infancia y adolescencia, siempre se hizo desde el lado del miedo, ¿no? Incluso te presentaban estas imágenes, me acuerdo de una película,
no recuerdo el nombre, era punto seguido o algo así. Em, pero era una película que claramente estaba en contra del aborto, o sea, se había creado para oponerse al aborto, y en la que se presentaba una mujer que decidía pues interrumpir su embarazo y otra que decidía tener a su bebé y se hacía esta comparación, ¿no? Y una de las cosas que se veían era, se presentaba también como casos de mujeres que habían fallecido, se presentaba que luego la chica tenía complicaciones después de haber abortado, y en fin, ¿no? Entonces es un mito porque realmente es un procedimiento seguro. Nuevamente, si es que se hace con las condiciones necesarias para que sea un procedimiento seguro, ¿no? Es como, no sé, si tengo una apendicitis, tienen que operarme. Si lo hago en mi casa con, no sé, con mi cúter de papel, que no es nada esterilizado y en un ambiente que no es limpio, no es esterilizado y con una persona que no está capacitada, entonces obviamente eso me va a llevar a mí a probablemente morir, ¿no? Con un proceso que puede ser muy seguro, porque ahora las apendicitis pues ya no matan como mataban hace mucho tiempo atrás, ¿no? Justamente por el sistema adecuado de salud que existe. Entonces, lo mismo con el aborto, es un proceso completamente seguro, y no es algo que, no sé, te vaya a matar o te vaya a dejar como con secuelas y en fin. Puede ser, sí, si es que tienes condiciones previas, o si es que lo realizaron mal, ¿no? Si el procedimiento estuvo mal realizado, también definitivamente como cualquier otro procedimiento médico, va a generarte complicaciones después, ¿no? Entonces, creo que es algo que debería comprenderse y debería tratarse como lo que es, como un procedimiento médico. Ah, exacto. Siempre y cuando tengan las herramientas adecuadas, el aborto va a ser seguro. Y en muchos Exacto, países tienen el lema de seguro y gratuito. exacto. Sobre todo es una Sí. lucha que veo más que se relega en Argentina. He visto que hay las 2Ms, que están en una lucha constante por ir por ese camino. Ujú, Al momento de hablarse del aborto, se le dan distintas definiciones y distintos tipos. Y en este caso le voy a mencionar dos y quisiera saber cuál es la diferencia. ¿Qué diferencias hay entre un aborto terapéutico y un aborto clandestino? ujú. Sí. Eh, bueno, estas definiciones obedecen a una naturaleza completamente distinta, ¿no? En el caso del aborto terapéutico, que es lo que sí contempla en nuestra normativa, de manera legal, tenemos desde 1924 permitido realizarnos o pasar por este procedimiento de aborto terapéutico, ¿no? Y el aborto terapéutico, perdón, es este aborto no punible que está practicado por un médico con el consentimiento de la persona que se va a hacer el procedimiento, o incluso también con su representante legal, ¿no? Si es que ella en ese momento, si es que esta persona en ese momento no pudiera como afirmar que quiere realizar, ¿no? Entonces, lo que se pretende con el aborto terapéutico es que sea un medio para salvar la vida de la persona gestante, ¿no? O para evitar que su salud se vea en riesgo después, ¿no? Entonces, eso es como, esto es lo que se denomina aborto terapéutico, ¿no? Y obviamente, como es un procedimiento legal al que podemos acceder, o al que en teoría podemos acceder, porque luego podemos hablar sobre los huecos que tenemos en relación a esta normativa. Pero en teoría es algo a lo que podemos acceder, entonces se hace en espacios seguros, en espacios que cumplen con las condiciones que debería tener cualquier otro procedimiento médico, ¿no? Ahora, en el caso del aborto clandestino, se le da este título porque se da dentro de la clandestinidad, es decir, por fuera de lo que la normativa nos permite, ¿no? Entonces, el aborto clandestino no está referido a cómo es que se realiza el procedimiento, sino más bien porque se da fuera de la clandestinidad. Y puede ser, por ejemplo, como pasa, mujeres que toman algunas hierbas o misoprostol, o antes cuando se practicaba como una especie de legrado, ¿no? Que es lo que más se muestra en las películas para implantarnos miedo, ¿no? Pero de hecho es algo que ya no se hace. Eh, entonces, es eso, ¿no? Esas son las dos diferencias, pero como te decía, estos dos tipos de aborto tienen naturaleza distinta, ¿no? Uno porque se realiza en la clandestinidad y otro que se realiza en instalaciones médicas adecuadas
y que está contemplado dentro de la ley, ¿no? Dentro de lo permitido por la ley. Y te decía que tenemos algunos vacíos porque a pesar de que la ley nos ampara para poder realizar este procedimiento, la sanción social es muy dura. Entonces, lo que se hace es como penalizar a la víctima socialmente, ¿no? Entonces, se le dice que está matando la vida, que se lo piense bien, que tal vez sucede un milagro y se pueden salvar las dos vidas, y etcétera, ¿no? Incluso hay una discusión porque menores de edad, por lo menos menores de 15 años, deberían quedar amparadas bajo esta normativa porque sus cuerpos no están preparados para poder tener un embarazo sin riesgo, para poder dar a luz sin riesgo, ¿no? Entonces ya con esta normativa de cajón, las adolescentes menores de 15 años deberían poder acceder al aborto terapéutico. Sin embargo, es algo que no se hace. Ahora, cuando una persona solicita aborto terapéutico, el proceso no es inmediato, o sea, no es que yo voy a la clínica y digo, bueno, me voy a realizar un aborto terapéutico, me evalúan y tal, y ese mismo día me lo hago. Es un proceso largo. Entonces, a veces sucede que incluso se las tiene esperando por meses, cuando el embarazo ya está muy avanzado y cuando obviamente ya no va a poder proceder a un aborto, ¿no? Y ahí se sostiene nuevamente este riesgo a la salud de las personas gestantes. Tenemos un caso emblemático, o muy conocido más bien, que de hecho llegó a hacerse conocido dentro de Latinoamérica y se siguió todo un proceso contra el Estado peruano, que es el caso de Camila, una niña que fue violada por su papá, ¿no? Y debes estar al tanto, Alexis. Y a Camila se le negó la opción. Y es más, no solamente se le negó siendo una menor de edad, sino que se le denunció por un aborto que finalmente fue espontáneo, porque ella no llegó a realizarse el aborto terapéutico porque se le negó, ¿no? Y luego tuvo un aborto espontáneo y se le acusó de haber abortado y bueno, se pretendió encarcelarla por eso, ¿no? Y sigue todo un proceso y ahora Camila pues está medio como que tratando de querer compartir esta información con más niñas, ¿no? Incluso hay todo un movimiento llamado Niñas No Madres, que es a nivel latinoamericano y que presentan casos como el de Camila y defienden también casos como el de Camila y otras niñas en Latinoamérica que han pasado situaciones muy similares, ¿no? Entonces, eso es como lo que pasa a pesar de contar con una normativa. Bueno, acerca del tema de las edades, porque esto se da en diferentes tipos de circunstancias y en diferentes tipos de edades, según la INEI, en una encuesta demográfica y de salud familiar, entre donde más se da el tipo de abortos es entre los 25 y 29 años, que representa el 10,4%. ¿Hasta qué edad se puede considerar riesgoso practicar el aborto? Ujú. Sí, la cifra es correcta y de hecho se extiende a nivel mundial. Es más o menos el rasgo, perdón, el rango en el que las mujeres se practican abortos. Me preguntaba sobre la edad, o sea, a partir de qué edad es seguro y hasta qué edad es seguro también. Exacto, por consiguiente, Claro. porque hasta qué Ujú, edad sería un poco también riesgoso, ¿no? O sea, que ujú. Bueno, eso va a depender, ¿no? Va a depender del estado de la persona, ¿no? Es muy similar como cuando nos decían como, no sé, hasta los 40 años puedes quedar embarazada porque luego es un embarazo de riesgo. Y eso va a depender mucho del cuerpo de la persona gestante, ¿no? Pero si vemos cifras, las mujeres abortan hasta incluso pasados los 50 años, ¿no? Entonces es más o menos como las cifras que se pueden manejar, porque también hasta esa edad pueden quedar embarazadas, ¿no? O tienen capacidad de gestar. Porque después ya, bueno, viene todo el tema biológico que ya no podemos como concebir y todo esto, ¿no? Y lo mismo con desde qué edades, o sea, mientras más pequeña sea la persona gestante, obviamente más riesgo va a seguir tanto para un embarazo o para un procedimiento de aborto, ¿no? Pero incluso si hacemos las comparaciones, es más riesgoso embarazos que tienen complicaciones, o sea, hay más muertes de personas
en gestación que han tenido alguna complicación a comparación de personas que se han realizado abortos, ¿no? Entonces ahí tenemos también como esa comparativa como para ver y poder nuevamente reafirmar que el aborto puede ser y debe ser un procedimiento seguro. Bueno, de por sí la cifra es de forma general y siempre en este tipo de encuestas van a existir excepciones. Regresando al tema del aborto y las facilidades que hoy se encuentran, no de manera, bueno, legal, pero se encuentran de diferentes formas. Hoy en día es fácil encontrar carteles en la calle o publicidad por internet alusiva a centros de abortos ilegales de por sí, la mayoría refiriéndose al atraso menstrual, pero ¿qué debería hacer el gobierno peruano? Muy aparte de volver una normativa el tema del aborto. Ujú, ujú. Sí, de hecho es un secreto a voces, ¿no? O sea, salimos a la calle y encontramos un montón de estos carteles que además son súper riesgosos para la salud de las personas con capacidad de gestar. em, y además que sabemos que se aprovechan de la clandestinidad también, como para cobrar ciertas cantidades, ¿no? Y bueno, ¿quiénes pueden acceder a esto? Las personas que pueden pagarlos, ¿no? ¿Y dónde quedan las personas que no pueden pagar por un procedimiento que por lo menos pueda ser lo más seguro posible, ¿no? Dentro de la clandestinidad. Em, ¿Qué debería hacer el Estado? O sea, para mí, de entrada, nuevamente abrir los procesos para poder despenalizar, ¿no? Por lo menos empezar con ciertas causales, ¿no? Como la que hace poquito rechazaron, ¿no? En casos de violación. Creo que es algo básico y algo que muchos países sí ya tienen contemplado, ¿no? Yo creo que el hecho de partir desde ahí ya va a seguir también como derribando ciertos mitos que todavía se sostienen en relación al aborto. Deberíamos tener también información mucho más segura, fuentes confiables, y esto pasa no desde el Estado, sino pasa por ciertas organizaciones de la sociedad civil que sí comparten información y que por ahí empujan un poquito esta lucha, ¿no? Por la despenalización del aborto. Deberían también trabajarse desde las instancias de salud, principalmente como informativos. Deberíamos abrir la discusión, yo creo, desde los espacios educativos también. Es algo que debería hacerse porque además es un tema muy hermanado con el tema de la educación sexual integral. Recordemos que la educación sexual integral no es solamente hablar de métodos anticonceptivos, es algo que se hace desde inicial, ¿no? Desde el hecho de hablar de consentimiento, de que mi compañerito o compañerita no me puede jalar el cabello si yo no quiero que me jale el cabello, ¿no? Tiene que ver con la toma de decisiones, o sea, cuando te realizas un aborto, estás tomando una decisión importante. Y el tema de la toma de decisiones es algo que se trabaja dentro de la educación sexual integral, lo mismo con el cuidado del cuerpo, lo mismo con el consentimiento. Entonces, definitivamente también deberíamos incluir estas conversaciones y estos temas dentro de los espacios educativos. Eh, la verdad es que es muy interesante porque creo que es la suma y la unión de varios contextos y de varios puntos no que nacen desde la base de la educación, una educación integral de lo sexual y del tema de los valores, de por sí es un tema muy general de la educación. ¿Cuál sería su mensaje reflexivo acerca de este tema? Sí, primero busquemos las fuentes correctas para informarnos. Siempre, 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 en la medida de lo posible, busquemos, por ejemplo, información de la OMS. La OMS tiene muchísima información, incluso de procedimientos para personal médico a los que podemos acceder. Preguntemos con las fuentes correctas. Está bien si disentimos con alguna acción, pero es necesario que nos informemos, ¿no? No con una cuenta de Facebook falsa o con las cadenas de WhatsApp que nos envía la familia, sino tratemos de buscar información verificada. Luego, esto que te decía, no salgamos de nuestra burbuja, nuestra realidad no es la única. El hecho de que nosotras no tengamos la información para no tener un embarazo no deseado no significa que todas las personas del mundo también estén en esa misma situación, ¿no? Y eso, ¿no? Empatizar con personas que no tienen nuestros privilegios y no tienen nuestros accesos, ¿no? Y nuevamente empujar el carrito de la educación, que es importantísimo, y creo que yo creo
que resume esta conversación que hemos tenido, ¿no? La importancia de educar, y no solamente dentro de aulas a puertas cerradas, sino educar de manera general a través de los medios, a través de las conversaciones en casa, a través de las comunidades también, me parece súper importante. Bueno, la verdad que muchas gracias por la entrevista, un claro ejemplo, una cátedra acerca de distintos puntos donde se generan muchas dudas de por sí, pero la verdad que usted ha aclarado cada uno de esos puntos y obviamente siempre va a existir una contraparte, puntos de vista muy diferentes, Mm, pero para eso, bueno, se aclaran eh, distintos puntos que siempre generan ese tabú, de que siempre van a estar presentes. La verdad que muchas gracias y muchas gracias por su tiempo y la verdad que ha sido un gusto poder entrevistarla. A ti, muchas gracias Alexis por la oportunidad y nada, gracias. Gracias.